esta jornada de jueves 4 de abril que comenzamos hablando, se lo decía yo, de los clústeres, y lo hacemos con Daniel González Botello, que es el director de la Andaluza Smart City Cluster, pero además desde enero presidente de la Federación Nacional de Agrupaciones Empresariales Innovadoras y Clústeres. Efectivamente. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, muy buenos días. Yo creo que para empezar deberíamos explicar un poco qué son los clústeres, ¿no? No sé qué le parece, señor González Botello. Me parece una estupenda idea para comenzar. Imaginemos un lugar donde hay empresas grandes, hay empresas pequeñas, hay universidades, hay centros de generación del conocimiento, hay agrupaciones, asociaciones, alguna entidad pública quizás, todas en torno a la mejora de la competitividad por la vía de la innovación y de la cooperación. Eso nos lo podemos imaginar a lo mejor en nuestras cabezas fácilmente en un entorno geográfico, pues si nos lo imaginamos alrededor de un sector productivo, eso es un clúster. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, ¿no? El clúster de empresas de ciberseguridad, ¿no? Que ahora está tan top, ¿no? Aquí en Málaga, además. Bueno, pues con la llegada de muchas empresas, ya lo saben, como Google o DECRA. Esta mañana, sin ir más lejos, hemos visto al consejero Antonio Sanz, además, también participando en una jornada sobre ciberseguridad. ¿Qué estarían incluidos dentro de ese clúster de ciberseguridad? En ese clúster tienen que estar todas aquellas empresas que quieran encontrarse para mejorar, por una parte, digamos, la oferta común del sector y para encontrar posibilidades de cooperación con otras empresas que en el mismo sector hacen cosas diferentes, pero que necesitan unirse para hacer algo mayor de lo que pueden hacer ellas solas. Entonces, pues ese clúster es ese punto de encuentro gestionado generalmente por un equipo técnico que les ayuda pues, a ponerse en contacto, a almacenar la información, a tener ideas de proyecto, a transformar las ideas en un proyecto redactado, a conseguir dinero para llevar a cabo los proyectos. Hay muchas cosas que ese clúster hace para que al final las empresas que se juntan alrededor de ese clúster innoven, cooperen y en última instancia sean más competitivas. ¿Qué importancia tiene que existan clústeres? Pues la importancia que tiene es, a nuestro modo de ver, obviamente estamos hablando de lo nuestro, pero consideramos que son un factor clave para la innovación, fundamentalmente en este país, porque los clústeres lo que hacen es propiciar un entorno en el cual generalmente, si no fuera por el trabajo que desarrolla ese clúster, pues no se llegarían a desarrollar productos nuevos, servicios nuevos, cosas complementarias, integrarse a lo mejor en la cadena de valor de alguno más grande, mejoras también, por ejemplo, para resolver retos. Tenemos en el ejemplo de la ciberseguridad o en cualquier otro ejemplo de muchos sectores productivos, como hay problemas que se van generando que tienen que tener una respuesta, pero esa respuesta no la puede dar uno solo. Ni siquiera la puede dar a lo mejor una empresa muy grande o la puede dar una universidad, sino que tiene que ser la suma de muchos componentes las que den respuesta a esos retos. Pues eso se articula a través de estos agentes de fomento y de gestión de la innovación, que son los clústeres. ¿Y dentro de esto qué papel juega la Federación, que los engloba a todos? Pues la Federación es, pues como en muchas cosas, ahí hemos visto también que aquí en el mismo Palacio esta mañana hay una agrupación. La Federación es la que acoge a los clústeres, que son agrupaciones, son entidades sin ánimo de lucro en las cuales se ordenan todos estos componentes, ¿no? Empresas grandes, pequeñas, entidades generadoras del conocimiento, y lo que hace es propiciar una coordinación entre ellos, pues para aquellas cosas que sobrepasan el ámbito de un solo clúster, pues tenerlas ordenadas, recogidas y sobre todo fomentar también la comunicación y la cooperación entre los propios clústeres. En España los clústeres tienen mucha importancia individualmente. Según las estadísticas del Ministerio de Industria, hay 4.200.000 empleos recogidos en empresas que son miembros de clústeres, es decir, más de 1 de cada 5 empleos, y además el 40% del PIB está en empresas que están asociadas a clústeres, es decir, los clústeres, cada uno por su cuenta, son muy importantes. Ahora la Federación, que es una federación joven, lo que quiere hacer es tener esa presencia para dar visibilidad al concepto de clúster y darles un respaldo a los clústeres, no solamente para que vayan andando, digamos, individualmente, sino para que además también
colaboren entre ellos haciendo como una especie de clúster de clústeres para que sean capaces de llegar aún más lejos. Porque todos los sectores, todas las actividades económicas son susceptibles de crear un clúster o está solo dedicado a sectores pues, más punteros, ¿no? Como más tecnológicos. No para sé. nada. Es una de las facetas sorprendentes de los clústeres porque tenemos clústeres de la pesca, tenemos clústeres del cuero, del corcho, por supuesto hay clústeres de las tecnologías de la información o de la ciberseguridad, el mío es el de las ciudades inteligentes, tenemos clústeres del agua, tenemos clústeres de la automoción, hay infinidad de sectores que necesitan de esa gestión de la innovación y que esa gestión de la innovación son los clústeres los que acogen a aquellas empresas de esos sectores que se dedican a hacer actividades de innovación. Particularmente acogen a la pequeña y mediana empresa que encuentra en el clúster ese camino para hacer cosas que si no fuera por el papel del clúster nunca habrían llegado a hacer. Es un poco una forma de arropar a la empresa también, ¿no? Con otras empresas, incluso que pueden ser más grandes, con la administración, con la universidad, se me ocurre, ¿no? Que también forma parte de los clústeres. Efectivamente, ahí la transferencia de tecnología juega un papel traccionador muy importante porque en la universidad se genera ese conocimiento que luego se traduce en innovación en productos y servicios de mercado y, por supuesto, la administración pública también ejerce ese papel tractor de la innovación pues mediante el fijar rumbos, planes estratégicos, el lanzamiento de retos y la solución de grandes problemas macro que dan luego respuesta a todos aquellos agentes innovadores, empezando por las empresas, ya sean grandes o pequeñas. Señor González Botello, le voy a preguntar ahora en un minuto, porque siendo el director de Smart City Cluster, le quiero preguntar a ver cómo estamos en Málaga, la ciudad de Málaga, de la que presumimos muchas veces, o presumen los responsables municipales respecto a como Smart City. Pero antes le quería preguntar cómo acaba usted presidiendo la federación. Es malagueño de adopción, si no me equivoco. No nació en Málaga, pero vaya, prácticamente vino muy pequeñito, con lo cual conoce bien la ciudad. Sí, mis padres trabajaban en Madrid y accidentalmente mi hermano y yo nacimos allí, pero enseguida volvimos a Málaga, o sea que yo me prácticamente considero malagueño. Le podemos considerar. ¿Cómo acaba siendo presidente de la federación de todos los clústeres? Bueno, en la etapa previa del presidente anterior, que tuvo un papel muy importante, sobre todo pues para crear prácticamente la federación y hacer de una cosa muy embrionaria una federación, digamos, consolidada, el papel de la proyección europea. Llevaba ya 10 años en el cargo y quizá pues, tenía ya un poquito ganas de descansar. Esta federación tiene una representación muy importante y bueno, llegó el momento de plantearse. La Junta Directiva me preguntó, yo les propuse un plan de acción, les pareció bien y fuimos adelante porque yo creo que ahora mismo además desde Málaga podemos hacer un papel importante también en ese impulso a la reindustrialización del país, no solamente a través de las actividades innovadoras, sino también del diálogo correspondiente al papel que juega la industria en el país y del que los clústeres pues, forman una parte absolutamente esencial. Porque al final beneficia también a Málaga, ¿no? Que el presidente de la Federación de todos los clústeres sea malagueño. Bueno, en eso estamos. Quiero pensar. Yo también quiero pensar que quiero sí, pensar. Estoy convencido que sí, porque es verdad que tenemos ahora mismo muchos ojos que miran hacia Málaga y creo que es un factor importante que, bueno, pues que la Federación pueda tener aquí un lugar desde el que tener una voz también que se escuche y que se vea que el trabajo que se está haciendo aquí no solamente tiene pues la visibilidad en términos a las tecnologías, sino a otros muchos ámbitos que son los que se cubren desde los clústeres. ¿Cómo está Málaga? ¿Qué posicionamiento le daría o qué puntuación le daría a Málaga dentro de las Smart City? Bueno, en cuanto a la Smart City, cuando hablamos de las difícil, definiciones... Es una pregunta complicada. No, que va. Vamos a ver por qué no es complicada. La definición de la ciudad inteligente muchas veces decimos que es como la selección española de fútbol, ¿no? Cada uno tiene la suya. Claro. Y dónde empieza... Depende de lo que se mida, ¿no? Claro, Depende al fin y al cabo los es parámetros, tan amplia como la ciudad en sí misma. Al fin y al cabo la ciudad lo que quiere es saber qué sucede en ella. Muchas veces, recientemente con la digitalización, se ha pensado la ciudad inteligente como algo de sensorización, plataforma, tecnologías de la información, pero el concepto de ciudad inteligente va mucho más allá porque abarca
conocimientos milenarios, cómo utilizar el agua, el viento, cómo utilizar el sol, cómo ordenarse y cómo también gestionar a las personas que vivimos dentro. Al fin y al cabo, la ciudad inteligente lo que persigue en última instancia es la calidad de vida de los ciudadanos, y eso se consigue a través de una gestión adecuada, y ahí es donde todas las vertientes de la ciudad inteligente están funcionando. Obviamente, Málaga ha venido jugando un papel pionero en la ciudad inteligente en los últimos prácticamente 15 años, desde aquellos primeros proyectos de una red eléctrica inteligente que hubo en el Paseo Marítimo de Poniente y en la zona del litoral occidental. Y bueno, pues eso ha permitido que Málaga haya tenido un foco puesto y que se hayan venido realizando muchos más proyectos, por supuesto, combinando el liderazgo municipal, que siempre ha puesto una alfombra roja a los proyectos de innovación. Y además ha sido un empeño del alcalde de la ciudad, de Francisco de la Torre, que lo hemos hablado mucho veces. Siempre han contado aquellos que han querido proponer proyectos con un lugar donde tener las barreras muy bajas para ejecutar proyectos, claro, y por supuesto del sector privado, que ha querido ver en Málaga una oportunidad también para hacer proyectos. Carlos, Jesús, no sé si queréis aprovechar para preguntar algo. Aprovecho, muy interesante. A mí me da la sensación que en los clústeres o en estos grupos de empresas que tienen intereses comunes, básicamente, hay una cosa que hasta ahora no teníamos esa cultura empresarial en España, que era compartir. Porque a la hora de compartir significa que avanzamos todo mucho más rápido. No es lo mismo decir yo hago una cosa y la intento hacer yo solito, que la expongo en un grupo de interés común y todos proponen lo suyo para que eso sea algo efectivo. ¿Esa es la realidad en este momento? Efectivamente, había un dicho que decía: si quieres llegar rápido, ve solo, y si quieres llegar lejos, ve acompañado, ¿no? Para las empresas grandes, pues tienen incluso pues, sus propios departamentos de innovación y sus propios ecosistemas, en los cuales también se propicia la colaboración, pero para las empresas pequeñas los clústeres son un lugar donde encontrar complementarios y suplementarios, no solamente para hacer lo suyo más viable, sino para hacer con otros cosas que ellos solos nunca podían haber hecho. Al final, innovación y cooperación, lo que resulta de su suma es la mejora de la competitividad de la empresa, que es lo que estamos diciendo, que nos va a llevar a esta batalla que tenemos pues, con otros países, de tener nuestras empresas mejor preparadas y al fin y al cabo ser capaces de competir. En Málaga ha habido iniciativas muy parecidas y de hecho hay mucho agrupamiento empresarial que por lo que veo que le viene mejor. Hombre, hay una federación que le puede apoyar y le puede abrir el abanico de posibilidades. Además, una ciudad en expansión. El que sea malagueño estupendo, porque además conoce las necesidades de Málaga y dónde va el futuro de la ciudad. Queda mucho desarrollo que hacer en Málaga. Entiendo que es una economía circular, en cierta forma, porque aquí malamente le estamos llamando economía circular a no producir muchos residuos, ¿no? Pero una economía circular de distintos intereses que se unen para crear algo realmente o apoyarlo de una forma o de otra. Málaga necesita ese apoyo, sobre todo porque se tiene que expandir de una forma o de otra, que es el gran cinturón que está cerrando Málaga. Claro, efectivamente, hay tradicionalmente las agrupaciones empresariales han sido las patronales, que tienen su propósito, que es la defensa de los intereses del sector, la regulación de convenio colectivo. Un clúster no es, obviamente, una patronal, no ocupa, por supuesto, tampoco el sitio de una patronal, sino que lo que hace es un estímulo de la innovación. Es una agrupación muy centrada en la innovación por la vía de la búsqueda de la competitividad empresarial y de la mejora del propio sector. Entonces serían como un papel, digamos, suplementario a ese tipo de organizaciones empresariales. ¿Cuál es el principal reto desde su punto de vista de las Smart Cities a corto plazo? El principal reto de la ciudad inteligente para nosotros es el que la ciudad se acostumbre a mirar hacia adentro y a saber primero lo que le pasa, lo que quiere ser, porque muchas veces estamos excesivamente pendientes de la financiación y no nos damos cuenta de aquello que queremos realmente resolver.
Cada realidad local al final es única y hay ciudades que son ciudad dormitorio y el 80% de sus habitantes entran y salen en el día, y hay otras ciudades que están en una zona inundable y su problema es un problema de aguas. Las ciudades deben mirarse a sí mismas, deben ver cuál es el rumbo que quieren tomar en los siguientes 5 o 10 años y en base a eso plantear las soluciones que necesitan. Luego, una vez que ya sepamos lo que hacemos, buscamos la financiación y ejecutamos los proyectos. Pero no podemos hacer al revés. Si empezamos a meter tecnología en una ciudad sin un rumbo determinado, al final podemos acabar pues, con un sistema que no tenemos muy claro para qué sirve, hemos hecho una inversión, puede que sea costosa, nadie la sigue, no hay quien la mantenga y todo el mundo está en descontento. Con un rumbo fijo previamente y una hoja de ruta, pues al final vamos a ser capaces de hacer una inversión mucho más rentable. Y todo lo que nos queda todavía, ¿no? Por trabajar dentro de lo que son las ciudades inteligentes. Pues Daniel González Botello, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana, por aclararnos lo que son los clústeres, que a partir de ahora ya nos queda mucho más claro, y volveremos a contar, porque además nos interesa mucho el Smart City, las ciudades inteligentes, creo que además forma parte de nuestro futuro, del de todos además, ¿no? Sin duda alguna. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros.